Muy bien, pues contarles que estamos entonces ante la penúltima sesión de este programa, lo que quiere decir que estamos prácticamente a punto de que ustedes puedan ya llamarse gestores de salud ocupacional y ambiente en un técnico nivel 2, ¿verdad? Directamente. O sea, un técnico con 462 horas. Obviamente porque hacemos el reconocimiento, ¿verdad? De el técnico número 1 y obviamente lo que hemos hecho a nivel de clases y tareas que estamos dejando, esos son también horas de estudio que se contemplan y estamos teniendo entonces 462 horas de formación que ustedes están sumando actualmente. Muy bien, Profe, yo tengo una duda. sí. Es que, digamos, yo hice la practiquita que había ahí, pero había que dejar un espacio vacío, eran espacio, había que dejar espacio vacío, porque digamos, pegué 10 y perdí 2 y no lo pasé. No, todos Ay, tenían dato. Sí, vamos Profe, a yo ver qué será. también yo me perdí quedé, como, yo sí, perdí dos, fallé las yo de vio cuidado. peligroso. Ah, Vio eso. peligroso, sí. Yo Sí, también, esos Y dos. me Yo dio también. 6-6, me sentía yo, ay, sangre de Cristo, digo yo, o sea, no aprendí en esa clase nada porque ni siquiera el 70 pegué. Ay, profe, yo también. bueno, Profe, yo Ay, me vamos sí, no a, fui era la también. única. Yo también. Profe, eso estaba No, arreglado, a mí no me gana. yo no sé si eso tiene trampa, profe, pero yo me fui. Yo ujú, también. Yo ok, también me vamos fui. a Me irlo gané bien. 50. Vean, para que vean que no tengo trampa, que no hay trampa, este es el de una de sus compañeras, ¿ok? La Entonces, favorita, es la favorita. no, eso se generaba directamente. Vean, por acá, esta, todos lo lograron que esto sí era la primera, Ordinario. ordinario, ¿cierto? Ok, muchos de ustedes también era la cascarita de banano que se fueron por el color del envase. Sí, profe, de hecho yo me quedé, tuve que hacerle zoom y todo a la imagen porque yo, pero qué raro si no coincide, entonces me guié por lo que tenía adentro. Sí, Exactamente, eso, esa eso era era la... como una sí, trampita para que uno por el color, porque específicamente Ah, uno lo que hace es ir a buscar qué color va ahí, qué es lo que tiene que ir en el recipiente, pero yo sí le hice zoom para fijarme. Pero de hecho, la que a mí me salió mala, profe, fue esa de la mascarilla y la de las jeringas. a mí sí, también. ahorita lo vamos a revisar a ver qué tal, ¿ok? En este caso, ¿verdad? Este es vidrio, ¿verdad? Directamente. El siguiente es papel, ¿verdad? El siguiente que era Aluminio. aluminio, plástico, muy bien. Esta es aguas ordinarias, ¿verdad? Algo importante es que muchas veces la gente piensa que las aguas de todas las empresas son aguas especiales, o sea, aguas que necesitan un tratamiento especial, diferenciado por el nivel de contaminación o por los productos que tienen. Y no es así, ¿verdad? Las aguas comunes de procesos, de servicios sanitarios, de lavados, pilas de lavado y similar, son consideradas aguas ordinarias. Tienen que tener contaminantes de metales pesados o contaminantes, una carga alta, por ejemplo, de aceites, hidrocarburos, similar, para que ya sea considerado un tema de aguas especiales, ¿ok? Que sí requiere, pues obviamente, una planta de tratamiento muchísimo más sofisticada que la que puede tener un sistema de tratamiento general, ¿verdad? Muy bien. El siguiente, la mascarilla. ¿Se acuerdan cuál era la definición de un residuo biopeligroso o bioinfeccioso? ¿Qué significaba? ¿A qué nos referíamos con
algo biopeligroso? ¿Quién se acuerda? Ok, biopeligroso nos referíamos a todo aquello que es, por ejemplo, un descarte a eso sí es un desecho, a todo aquel desecho que fue contaminado por fluidos, que fue contaminado por sangre o que tenga la posibilidad de contener una alta carga de virus, bacterias u hongos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta mascarilla como tal está hecha de nylon, ¿verdad? Como tal está hecha de poliéster, es una tela. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué se convierte en biopeligroso? Por haberse utilizado y poder ser. Porque no Muy se le bien. puede dar un segundo uso. Porque ya tiene, digamos, se puede decir, la persona ya tenía gripe o algo así, ya tiene un virus, ya está Ujú. contaminada. Muy bien, porque tuvo contacto con fluidos corporales, ¿cierto? O sea, si la persona habla, la saliva, ¿dónde queda? En La, la sa- mascarilla. la mascarilla y la saliva es un fluido corporal, ¿verdad? El sudor, la orina, ¿verdad? La saliva, incluso las lágrimas son fluidos corporales. Entonces, directamente, por eso se categoriza como biopeligroso, ¿verdad? Es la única referencia dentro de la categoría de peligrosos, es la única que se separa. O sea que uno dice, ok, dentro de los peligrosos están los peligrosos, residuos peligrosos generales y los residuos biopeligrosos. ¿Ya? O sea, son los únicos que se separan. En cuanto a este, ¿por qué son residuos peligrosos? El que sigue. ¿Por qué son residuos Porque está peligrosos? contaminado por hidrocarburos. Muy bien, correcto, ¿verdad? O sea, esos son envases, ¿verdad? Que aunque estén vacíos, ya están contaminados, tienen rastros, ¿verdad? Aunque no estén llenos, ya esto es considerado un residuo peligroso por la contaminación que tiene, ¿no? La única forma de que esto no sea considerado peligroso es que yo pueda lavar de alguna manera, ¿verdad? El estañón o similar eh, para quitar todos esos rastros. Sin embargo, cuando yo hago eso, probablemente voy a generar más aguas, en este caso, contaminadas de lo que realmente tenía, ¿verdad? Porque obviamente el agua se vuelve un conductor y no se mezcla con el aceite y obviamente va a generar una mayor contaminación de lo que realmente era esos 2 o 3 estañones, ¿verdad? Entonces, por eso se contempla como peligroso. Recordemos que la categoría de peligroso es cualquier residuo que tiene una probabilidad alta de generar un daño ambiental o a las personas, o sea, un daño grave al ambiente o a las personas. O sea, es cualquier residuo que prácticamente es inminente. Si ese residuo cae en o se libera en el ambiente, es prácticamente inminente un daño grave a las personas o a el ambiente. ¿Ok? Así uno categoriza, por ejemplo, esos tipos de residuos peligrosos. Cualquiera que pueda y tenga ese potencial. El que sigue era más fácil, ¿verdad? El que sigue es el más fácil, que es orgánicos. Los residuos orgánicos eh, o biodegradables, que también se les llama, ¿verdad? Son todos aquellos que tienen una capacidad de transferencia y que tienen una base orgánica, o sea, una base
carbón o carbono, ¿verdad? O sea, todos los cuerpos, nuestro cuerpo incluido, está en una base molecular de carbono. Entonces, por eso se vuelve orgánico. Ujú. Muy bien. El siguiente, este es Papel, básico. cartón. Papel. Papel y cartón, correcto. Estos, por ejemplo, estos que están acá, no sé si ustedes lo sabían, pero el fibrocemento se hace a base de papel y cartón. No, no Este, sabía. sí, el fibrolit, el gypsum, todo esto se hace a base de papel y cartón. Entonces, por ejemplo, estas son pacas grandísimas que estas empresas compran para poder hacer la mezcla de celulosa y obviamente eso tiene unas proporciones y se junta con otros materiales para luego generar esas planchas, digamos, o esas láminas grandes. En nuestro caso, bueno, en mi caso ya he tenido la oportunidad de trabajar en con este tipo de empresas, haciendo la matriz de riesgos ocupacionales y ambientales y obviamente este es una situación particular. Algo muy importante es que cuando yo estoy haciendo la evaluación de aspectos o impactos ambientales y de los residuos, yo tengo que contemplar también aquellos potenciales residuos que salgan de una emergencia, ¿verdad? Porque esos también yo los debo contemplar. Por ejemplo, en esta bodega se hace un incendio. ¿Cuál sería el principal residuo que se genera de ese incendio? ¿O cuáles serían los residuos que se generan en un incendio, en una bodega con estas características? Vapores. Mm, Vapores quizás no, porque son Carbón. papel y cartón. Ceniza. Carbón, ceniza. Bueno, Hay bueno. ceniza o materiales sólidos. Ajá. ¿Y cómo los categorizarían ustedes? Esa ceniza, ¿qué sería? Residuos sólidos. ¿Sí? ¿Y qué tipo de residuo sólido? Desecho. Ordinario. Ordinario. Ok. Peligroso. Ok, Muy ok. bien. Peligroso porque probablemente no sabes con qué está mezclado, ¿cierto? Probablemente se va a mezclar con los extintores que se usaron, con las aguas o con cualquier otra cosa que esté ahí, ¿verdad? Entonces debe ser considerado como peligroso. ¿Qué otro residuo se generaría? Por ahí dijeron vapores, pero no es vapores, sino lo siguiente. ¿Qué sería? Gases. Gases, más o menos. ¿Qué sigue? El humo Humos. que Muy bien, correcto, exacto. Los humos, toda esa nube que se va a generar, por ejemplo, cuando las cartoneras en Santa Ana hubo ese incendio tan grande en particular, pues esa contaminación que se generó ahí, pues eso acabó con la huella de carbono de esa planta, ¿verdad? O sea, lo que se liberó al ambiente ahí a nivel de esos humos, ¿verdad? Directamente, no hubo forma de, o sea, no va a haber forma de que esa empresa lo reemplace en su huella de carbono. O sea, lo que se liberó probablemente era equivalente a 10, 15 años de operación en un solo incendio, ¿verdad? Entonces vean cómo también a nivel de las emergencias no solamente tenemos condiciones de las que tenemos que velar a nivel preventivo por el ser humano, sino también porque ambientalmente puede convertirse también en una catástrofe o una situación difícil de manejar. El siguiente, ¿qué sería? Residuos especiales. Residuos especiales, correcto, ¿verdad? Porque son electrónicos o cualquier tipo de residuo que en este momento, por ejemplo, los celulares, ¿verdad? Que en este momento no se haya categorizado de otro tipo, pero que no sean ordinarios o valorizables y que haya que darle un manejo especial, por eso se llama así, ¿verdad? Residuos de manejo especial o residuos especiales. Y
Esta en particular, que son jeringas y guantes, ¿verdad? ¿Qué tipo de residuo sería? Biopeligrosos. Biopeligrosos, Ya no se me va a olvidar. Profe, Sí, esa aplicación me jugó sucio a mí, así como usted lo explicó específicamente, las tengo todas y aún así me salen que las dos de biopeligroso las tengo que son falladas. Profe, yo también. probablemente porque están seguro intercambiadas la etiqueta, pero si ustedes le sacan una foto, un pantallazo para identificar si ese fue el error de cambio, yo se les puedo valer. Ujú, Ya lo envío. O sea, ujú. Yo también, es más, hasta me metí hace poquito porque digo yo, ¿será que es que yo lo estoy fallando en algo y estoy ahí porfiando que lo hice bien? Ujú. No, es porque probablemente la aplicación como lo que hace es generar el enganche o el enlace entre una etiqueta y otra, ¿verdad? Una etiqueta y la imagen, entonces como que asocia que es esta la que yo tengo que mover para un lado, ¿no? Entonces, si ustedes ven que tienen esa mala, porque en realidad sí lo categorizaron bien, pero es ese tema de la etiqueta, envíenme la captura para revisar. Igual yo lo puedo revisar también en en la plataforma y ahí puedo revisar quiénes les tengo que subir el valor, ¿verdad? De la nota. ¿De profe, la acuerdo? más fácil relativamente y todos quedados. Mm, Porque yo no la pasé. Bueno, es porque de repente, como era tan sencilla, quizás la hicimos como muy a la carrera, ¿no? Muy rápido y ta, 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 ta. Y obviamente, pues eso nos generó quizá las otras. Sí, profe, y yo me fui por lo del color de, creo, de los tarros. Yo lo tenía Ah, al principio de una manera y después le di vuelta, porque es más, estaba con la duda que me volví, digámosle, a la materia, ¿verdad? Y estaban sí. como unas bolsitas con los colores, entonces yo dije, bueno, creo que ese como el color, lo que se estaba como buscando. Ujú, Y ahí me fui, profe. ujú. Claro, claro, porque sí, de verdad, la dirección particular era categorice los residuos, ¿verdad? Entonces, claro, era como una cascarita de banano, eso sí lo tengo que admitir, ¿verdad? Pero bueno, igual no es la única evaluación, ¿verdad? O sea, no se estresen por eso tampoco. No es la única evaluación directamente. Muy bien, chicos y chicas, ¿queda claro el tema de residuos? ¿Sí? ¿Nos queda Ya, claro? ya Clarísimo. claro, sí, profe. Clarísimo. Muy bien, súper bien, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con todo ese conocimiento? O sea, ¿qué hacemos con el conocimiento sobre los residuos? ¿Qué hacemos sobre el conocimiento sobre las emisiones? ¿Verdad? O sea, recordar que hay residuos líquidos, gaseosos y sólidos que se pueden generar en una empresa. Y si yo conozco esa categorización, si yo conozco cómo identificar aspectos ambientales y los impactos ambientales, ¿cómo uso yo toda esa información a nivel de una empresa? Bueno, ahí es donde empezamos a trabajar pues un tema directo que es, lo ven de forma em, de presentación, modo presentación, pregunta. Sí, Sí. profe. ¿Sí? Ok, Sí, muy profe. bien, muy bien. Aquí es donde comenzamos a identificar, ok, ¿cómo hacemos, verdad? En salud ocupacional, a nivel de usar toda la información y cómo se aplica en la empresa, por ejemplo, están los planes de salud ocupacional, los planes de emergencia, los programas de salud ocupacional como tal, ¿verdad? Y directamente todos este tipo de procedimientos y acciones, ¿verdad? Donde está la matriz de riesgos o a nivel ocupacional. Bueno, a nivel de gestión ambiental también existe este tipo de guías de cumplimiento legal, ¿verdad? En este caso, toda empresa que tenga un permiso sanitario de funcionamiento o una patente comercial tiene la obligación de tener un plan
perdón, bueno, sí, un plan de gestión ambiental o un programa de gestión ambiental. Usualmente le llaman el PGAI, que es Programa de Gestión Ambiental Institucional, porque aplica tanto para instituciones como para empresas. Legalmente, toda empresa tiene que tener un programa de ese tipo, ¿ok? Obviamente, cuando es muy pequeña, a veces es un poco difícil, pero conforme va creciendo ese programa, ya tiene que ser más formal, ¿cierto? Y ir directamente. Entonces, un proyecto de construcción tiene que tener su programa de gestión ambiental. O sea, ya se hizo la identificación de los aspectos impactos ambientales y de esos significativos, pues yo tengo que generar todos los programas que le apliquen. Es una obligación igual que el tema de salud ocupacional, ¿ok? ¿Cómo comenzamos? Pues directamente a nivel general, este tipo de programas, ¿verdad? Lo que hacen o usualmente incluyen dentro de las empresas, por ejemplo, el manejo integral de residuos líquidos, el manejo integral de residuos sólidos, ¿verdad? El control de las emisiones atmosféricas, ¿verdad? La política de gestión ambiental, ¿verdad? La política de ahorro y uso eficiente del agua y energía, usualmente, ¿verdad? Y en este caso también se pueden hacer temas de responsabilidad social asociados al tema ambiental, como por ejemplo acciones de siembras de árboles. Sin embargo, puede ser cualquier otro tipo de acción positiva. O sea, es la acción que tiende a mitigar o a compensar el impacto ambiental que yo genero. Eso debe estar dentro de un programa de gestión ambiental. No solamente cómo controlo, sino cómo compenso yo mis acciones, ¿verdad? O sea, qué acción de forma positiva estoy generando para compensar mi acción directamente. ¿De acuerdo? Usualmente, la mayoría de las empresas que van medianas y grandes, cada vez son más las que se van certificando o las que buscan certificación. Cada vez más el público o el cliente o el beneficiario o usuario final de un producto o servicio se está haciendo un poco más, ¿cómo se le puede decir? Quisquilloso o un poco más, digamos, referente. Entonces, es un, pues obviamente una situación que provoca que las personas como tal soliciten un nivel de responsabilidad social y ambiental a la empresa, ¿verdad? Que dentro de la responsabilidad social tenemos el tema de salud ocupacional y el tema ambiental, pues ya se explica, ¿verdad? Solito. Pero básicamente, como estos usuarios, los clientes comienzan a generar este tipo de solicitudes, no solamente solicitudes, sino reclamos incluso, ¿verdad? Pues básicamente es que aparecen este tipo de certificaciones en las que ahora sí el cliente, usuario, beneficiario final o el cliente directo de una empresa dice, ok, está bien, usted dice que aplica prácticas ambientales responsables. Ok, pero ¿cómo me lo demuestra? ¿Cómo yo puedo confiar en que eso es cierto? Y ahí es donde nacen las certificaciones. Una de las más conocidas es la certificación ISO 14001 de gestión o sistemas de gestión ambiental. ¿Ok?
Pero existen otro tipo de certificaciones, como por ejemplo la certificación de RAS, ¿verdad? Que es básicamente, viene del inglés Rainforest Alliance, ¿verdad? Que es como la Alianza por los Bosques. Es una certificación que pues busca y aplica a todo nivel de organizaciones, incluida las agroindustrias, ¿verdad? Pero puede aplicar a una tecnológica fácil. Hay otras certificaciones como la FDA, por ejemplo, que esas son certificaciones o requerimientos que están asociados al tema médico. Por ejemplo, quienes ustedes trabajen en estas empresas multinacionales del tema de dispositivos médicos o el tema farmacéutico, pues va a estar muchísimo más vinculados a estos criterios de FDA, que también incluyen, ok, qué prácticas ambientales aplico para poder confirmar que mi sistema de producción es responsable ambientalmente, ¿verdad? Entonces, directamente hay una serie de, digamos, sistemas que yo puedo ubicar para certificar mi empresa. Ahora sí, cada vez es más frecuente que aunque yo no me certifique, mi sistema o mi programa de gestión ambiental, yo lo adapte a este tipo de órganos o a este tipo de sistemas de gestión. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan cómo está conforme, ¿verdad? Y cómo yo podría, digamos, instalarlo o cómo yo podría implementarlo en una empresa pequeña o una empresa grande, ¿verdad? Directamente. Usualmente, el primer paso que yo tengo que ir a hacer, tenga un sistema de gestión o no lo tenga, por ley, es identificar los aspectos ambientales. ¿Ok? ¿Y qué más? Después de los aspectos ambientales. Los, Sociales. no, aspectos ambientales y los impactos ambientales. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? A ver. ¿Cuál era la diferencia entre un aspecto ambiental y un impacto ambiental? Ustedes hicieron una tarea muy buena. El aspecto es como lo que provoca el impacto en el ambiente. Este, El aspecto es como la causa. no, el aspecto es lo que se genera mediante la actividad que estamos realizando y el impacto es la consecuencia de esos aspectos que se generaron. Ujú, ujú. Sí, puede ser un evento generador, correcto. Y también, obviamente, uno lo puede relacionar como un causante también, o sea, ¿cuál es la causa directa? Muy bien. Entonces, el aspecto ambiental, ¿verdad? Es el criterio de relación o el criterio de impacto, el criterio que voy a usar. Y el impacto ambiental es justamente, ok, la consecuencia de ese criterio materializado, ¿verdad? Es como el tema del riesgo a nivel de salud ocupacional. Hay dos tipos usualmente de aspectos ambientales que yo debo contemplar. Cuando yo obtengo los impactos ambientales y los describo, obviamente hablábamos, un aspecto ambiental tiene que ligarse a un impacto ambiental y viceversa. Yo no puedo tener un impacto ambiental si no lo he ligado a un aspecto ambiental. Cuando yo empiezo a relacionar esas condiciones del aspecto ambiental con el impacto ambiental, vamos a tener dos categorías.
¿verdad? Como hablábamos en salud ocupacional, que uno tiene la lista de riesgos y ahora sí, ¿cuál ataca primero? ¿Verdad? ¿Cuál trata de solucionar primero? Bueno, a nivel ambiental lo hacemos a través de una categorización entre aspectos ambientales significativos y aspectos ambientales no significativos. ¿Eso qué significa? Muy bien. Para todos aquellos aspectos ambientales que me den una categorización de significativo, o sea, tienen una importancia muy alta, ya sea por su consecuencia o por su probabilidad de que ocurra, ¿verdad? Se genera todos los días, a cada hora. La contaminación no es tan alta, pero estoy generando una cantidad enorme. Entonces puede ser que se vuelva un aspecto ambiental significativo para una empresa. Algo muy importante es que los aspectos ambientales son únicos de la empresa. O sea, no es como que yo pueda decir a esta otra empresa que se dedica a lo mismo, yo puedo copiar su matriz de aspectos e impactos ambientales porque son iguales. No, porque directamente los procesos son diferentes, dónde están ubicados es diferente. Entonces todo eso va a cambiar. Cuando nosotros hablamos de aspectos ambientales significativos por ley, yo tengo que ligar a cada aspecto ambiental significativo, yo tengo que ligarle un programa. Por ejemplo, resulta que para una empresa, vamos a ver qué puede ser. Pensemos en una, vamos a ver, ¿quién quiere darnos un ejemplo de una empresa en la que trabajan? A ver, vamos a ver, ¿quién quiere? Que lo hagamos, lo hacemos colectivo. Ajá. Fábrica de muebles. Fábrica De muebles. de muebles. Ok, muy bien. Una fábrica de muebles. Muy bien. ¿Cuál crees vos, Gabriel, que pueda ser directamente un aspecto ambiental significativo? Vos que trabajas ahí y lo ves diariamente. Probablemente que se genera ahí a nivel ambiental. Ujú, Mucho desecho sólido, profe. Ahorita, digamos, no tiene mucho control sobre lo que es desecho de residuos de cortes. Ahí, digamos, por lo general, lo agarran y lo tiran al mismo contenedor de basura donde va la basura, digamos, basura ordinaria y todo ujú, revuelto. Lo que ujú, sí, digamos, hemos logrado un poquito de separar son lo que son los tarros de los químicos para lo que es acabado. Eso sí, digamos, ahí se hizo como una jaula un poquito aislada de la empresa y del mismo contenedores para tener ahí los tarros vacíos y eso sí pasa una recolectora a recogerlos. ujú. Ok, muy bien. Entonces, aspecto ambiental significativo, generación de residuos sólidos, ¿de qué tipo? ¿Qué sería la madera? ¿Qué serían los trozos de madera? Pero creo que serían, bueno, no sé si ordinarios o peligrosos. Es que, digamos, bueno, trabajamos madera y trabajamos lo que es melamina Ujú, y MF, que viene siendo como ese material prensado, digamos, de que se hace del cartón y esas mismas cosas. ujú. Entonces, no sé, siento que tal vez es peligroso. Ok, habrá una parte que es peligrosa, correcto, ¿verdad? Que es toda aquella madera que ha sido tratada con una sustancia química, ¿verdad? O toda aquella que, o obviamente componente polímeros y similar que está asociado, o mezclas, ¿verdad? Que puede ser justamente la generación de residuos peligrosos de madera, ta, 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 ta. Hay que describirlo todo, ¿verdad? Como hablábamos antes en las sesiones iniciales. Y también tenemos probablemente otro tipo de residuo de una madera natural, ¿cierto? De una madera que quizás no fue tratada con nada o de una madera que fue tratada con algo que es inerte. ¿Ok? ¿Qué tipo de residuo sería ese? ¿Debería categorizarlo como peligroso? No,
No, ¿verdad? Y muchísimas veces dices, ok, pero si yo lo categorizo como peligroso, podría estar perdiendo la valorización de una parte y estoy gestionando o pagando por ese residuo peligroso cuando en realidad lo puedo gestionar de otra manera, ¿no? Directamente, ok, no, vendamos el aserrín o vendamos esto o vendamos esto otro. O sea, se puede valorizar de alguna manera. Entonces, ¿qué tipo de programa? O sea, ya tenemos que es significativo. Generación de residuos peligrosos por madera. Ok. Me dice, en este caso, la ley, que si es un aspecto ambiental, yo tengo que tener un programa ambiental para o que ataque o que trabaje ese aspecto ambiental. ¿Cuál programa ustedes creen que podríamos crear para trabajar ese aspecto ambiental significativo? Ujú. ¿Qué podría ser? ¿Qué programa podría ser ambientalmente? Ujú. ¿Qué podría ser? De los que están ahí. Un programa ambiental de ese significativo, el que estamos conversando. Sí, sí, sería bueno la separación de los residuos. Un programa de Separación gestión. de residuos. La separación de residuos es parte de algo, ¿verdad? Que es el programa de gestión de residuos, por ejemplo, ¿verdad? Gestión o el programa de manejo integral de residuos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo debo activar ese programa si yo tengo ese aspecto ambiental directamente. Si yo tuviese un aspecto ambiental de una generación de un volumen muy grande de residuos peligrosos, yo debería activar un programa diferenciado para el manejo de residuos peligrosos, de sustancias y residuos peligrosos, por ejemplo. Entonces, siempre esta guía de los aspectos ambientales te va a ir dando qué es lo que tienes que hacer. Para todos aquellos aspectos ambientales que no son significativos, no quiere decir que yo los deje de trabajar. Significa que yo lo único que tengo que hacer es mantener el control operacional que yo tenga instalado y monitorear que eso funcione correctamente. ¿Ok? Por ejemplo, resulta que, vamos a ver qué puede ser, para una empresa que hace pinturas, el consumo de agua va a ser significativo, un aspecto ambiental significativo, ¿cierto? Porque se usa el agua dentro del proceso. Pero para una empresa de maderas, el agua, el consumo de agua sería un aspecto ambiental significativo, así, de forma general. No, mínimo se usa. Sí, no. Exactamente, correcto. Entonces, para esta empresa de pinturas, ahí sí hay que tener un programa de racionalización del agua, por ejemplo, de uso eficiente del agua, porque es un aspecto ambiental significativo. Pero para la empresa de maderas, el uso de agua es no significativo. Entonces, ¿qué podría tener yo y ya estar cumpliendo? Por ejemplo, es que tenemos llaves de paso, que por ejemplo, aquí la situación es que se puede romper un tubo y que esto, ¿verdad? Quede así. Entonces hay un control operacional, si hay llaves de paso, yo puedo cerrar y ya evito la descarga, digamos, de agua. Y estoy monitoreando que las tuberías estén bien, ¿verdad? Y que no estén rotas y que las llaves no estén goteando, ¿verdad? Por ejemplo. Ok, Como lo, tenemos... Ajá. como lo que no hubo, profe, perdón, en aquella planta,
que explotó, creo que fue la de, ¿dónde era la que nos pasó un video de usted que nos explicó eso, que no hubo controles de mantenimiento ni hubo llaves para Ajá, mitigar el daño? la de Bhopal, correcto. Correcto, es. Exactamente, exacto. Ahí no pasó, el control operacional se perdió, ¿verdad? Entonces, directamente, usualmente, como les decía, los aspectos ambientales no significativos no significa que yo los descarto, ¿verdad? No significa que yo los dejo ahí solos. No, yo tengo que asegurar que sí exista un control operacional, que yo lo tenga una forma de monitorearlo para saber que sigue funcionando, ¿verdad? Esa es como, digamos, el principal fallo que uno tiene usualmente en las empresas es que se centran en los aspectos ambientales significativos y dejan botados los no significativos y no hacen nada. Entonces, claro, cuando comienzas y tienes un aspecto ambiental no significativo, pues uno dice es uno. Pero cuando tienes una lista de 15, 20 aspectos ambientales no significativos y a ninguno se le hizo nada, eso se puede convertir solito en un problema ambiental si no está bien controlado. Entonces, por eso es importante que no cometamos ese error directamente. Cuando nosotros hablamos de un programa de gestión ambiental, que es el que debe desarrollarse cuando tenemos aspectos ambientales significativos, ¿verdad? Primero, debemos asegurar que haya un componente estratégico en ese programa. ¿En qué sentido? No puede ser solamente operativo, sino que tiene que ir trabajando a futuro, ir trabajando a nivel proyectado. O sea, no es solamente para controlar lo que se generó el día de hoy, sino a nivel estratégico, qué va a hacer la empresa o qué quiere la empresa que se logre en cierta medida, ¿verdad? Entonces debe tener un componente de una estrategia y acciones que yo pueda comparar contra, ¿verdad? Un desempeño en cierto momento, a 3 años, a 5 años, a 1 año, ¿verdad? Entonces debe haber un componente estratégico. Por ejemplo, podría ser una meta. Podría ser una meta o podría ser una estrategia completa. O podría ser parte del plan estratégico de la empresa. Pero ese componente tiene que estar por ahí, ¿verdad? Directamente podría ser también, qué sé yo, vamos a utilizar de la gestión de la energía. Ok, ¿qué componente estratégico vamos a usar para usar más eficiente los recursos energéticos, ¿verdad? Bueno, vamos a plantear una inversión de paneles solares, por ejemplo. O sea, ahí yo estoy planteando un componente estratégico. No lo puedo instalar ya porque es muy caro y tal, pero yo lo puedo proyectar, ¿verdad? Directamente. Deben haber componentes transversales que están asociados a sensibilización, capacitación y comunicación, que son 3 cosas diferentes. ¿Se acuerdan del técnico pasado? ¿Cuál es la diferencia entre estas 3? ¿Cuál es la diferencia entre capacitación, sensibilización y comunicación? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda que era sensibilización? Ujú. Es cuando damos a conocer una problemática o una actividad, ¿verdad? A la comunidad o a los compañeros de trabajo. Y la capacitación es la que conlleva una valoración, o sea, que se explica algo o se da un tema, ¿verdad? Y tiene una valoración, o sea, tiene una prueba, ¿verdad? Para valorarla. Y la comunicación es cuando solamente
comunicamos, como dice la palabra, una noticia o un procedimiento. No, mentiras, la sensibilización es cuando para los procedimientos y la comunicación solo los comunicados. Ok, vamos a ver. Ajá, ¿quién más? ¿Alguien más tiene otra idea? ¿No? Ok, bueno, muy bien. En este caso, ¿verdad? Justamente la comunicación, ¿verdad? Es ese acto de presentación de un tema, ¿no? De una directriz, de una información, ¿verdad? Es esa presentación de una información a un receptor, ¿verdad? Que puede ser trabajadores o comunidad, ¿verdad? En este caso, o instituciones también, gobierno. Capacitación, como bien lo menciona Ronald, es básicamente aquel acto en el cual yo estoy generándole una habilidad o conocimiento a esta población, ¿ok? O sea, la población que participa de la capacitación está generándosele un, una habilidad o un conocimiento. Debe ser capaz de desarrollar una habilidad o un conocimiento después de esa sesión de capacitación. Y un proceso de sensibilización usualmente es un proceso en el que se presenta un tema, ¿verdad? Pero se acude al por qué. O sea, la sensibilización explica y digamos que impulsa el tema emocional. ¿Cómo vinculamos el tema emocional del receptor con ese tema que estoy trayendo? Eso es sensibilización. ¿Para qué? Para que la persona lo apropie, para que apropie eso como suyo, esa problemática como suya, por ejemplo. Pero esas serían como las tres, digamos, diferencias más globales, ¿verdad? Obviamente, otro componente transversal del programa de gestión ambiental es que debe tener una métrica. O sea, ¿en qué sentido? Debe haber un indicador, algo que te diga cómo nos está yendo, ¿verdad? Si nos está yendo bien o mal, como los accidentes en salud ocupacional. Si está muy alto, muy disparado, eso nos está diciendo de si estamos bien o mal en temas de prevención, ¿verdad? Directamente. Muy bien, este programa de gestión ambiental, algo muy importante es que es una prioridad o debe ser una prioridad para la empresa. Legalmente está hecho para eso, ¿verdad? Otra situación es que debo asegurar que mi empresa cumpla los requisitos ambientales que le apliquen, ¿ok? Por ejemplo, lo que mencionaba Gabriel, ok, en esta empresa viene otra empresa recolectora que se lleva los residuos peligrosos. Ok, muy bien. Ahí estoy cumpliendo porque estoy separando estos residuos peligrosos del resto. Ok, ahí estoy haciendo un cumplimiento de una parte del requisito legal. ¿Cuál es la segunda? Asegurar que esa persona que se lo lleva le dé un tratamiento adecuado. O sea, ¿para dónde se lo lleva? ¿Qué es lo que van a hacer con eso? ¿Verdad? Le da un tratamiento acorde a lo que se ocupa. Y tercero, que yo tenga una prueba o evidencia de ese tratamiento. O sea, que a mí como cliente me entreguen un certificado de recepción de ese residuo, ¿verdad? Directamente. Debe haber en los programas, o sea, el gerente tiene que estar igualmente involucrado, igual que con el tema de salud ocupacional. Si no hay liderazgo involucrado, no se llega a ninguna parte. O sea, hay que convencer a la jerarquía de que esto es una situación o hay que sensibilizar
a los jerarcas, ¿verdad? Y ahí es donde empiezas a utilizar las diferentes zonas. A los jerarcas se les sensibiliza. Usualmente no se les tiene que capacitar. ¿Por qué? Porque usualmente ya tienen el conocimiento. Pero lo que tenemos que hacer es sensibilizarles. A las personas trabajadoras se les sensibiliza y se les capacita. Y usualmente a la comunidad y al gobierno lo que hace es que se les comunica, ¿verdad? De acuerdo a qué es lo que queremos obtener de esas poblaciones, ¿verdad? Es importante de que el programa tiene que ser proporcional digamos, qué tan grande es la empresa, ¿verdad? O sea, yo no le puedo pedir lo mismo a una fábrica de muebles o a Abbott, que es una empresa de dispositivos médicos. Son cosas diferentes y el uso o el programa a nivel ambiental tiene que ser proporcional, ¿verdad? Ahí Directamente. trabajo yo, profe. en Abbott. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, Abbott tiene que tener acciones que van directamente con el proceso. ¿Se acuerdan que había un ciclo de planear, hacer, verificar y actuar con los sistemas de gestión o la gestión de la salud ocupacional en ambiente? Pues también, ¿verdad? Ese programa de gestión ambiental tiene que tener acciones en cada una de estas etapas. Por ejemplo, ¿cómo yo aseguro que tengo la planeación ya cubierta? Por ejemplo, lo primero que tengo que tener es una política ambiental. ¿Cuántos de ustedes conocen la política ambiental de su empresa? Yo no. Ujú. Probablemente algunos, la mayoría no la Yo tiene. sí. Ujú. Ok, muy bien. Hay que establecer un comité institucional del programa de gestión ambiental. O sea, igual que la Comisión de Salud Ocupacional. Igual que hay una comisión para el tema de salud ocupacional, debe haber una para el tema ambiental. Usualmente, ¿qué es lo que hacen? La misma comisión de salud ocupacional agarra el churuco del tema ambiental. Y esa así se resuelve con un solo comité, digamos, o con una sola comisión. Pero entonces vos tienes que estar asegurándote de que en las reuniones y en el plan de trabajo que tiene esta comisión también se integren temas ambientales, porque si no sería solo el nombre, ¿verdad? En la planeación, pues viene, ok, esa evaluación de aspectos o impactos ambientales. Y el tema de definir las metas ambientales y objetivos de acuerdo a esos aspectos ambientales significativos, ¿verdad? Y luego, con respecto a esos objetivos y metas, comenzar a plantear acciones específicas, procedimientos, capacitaciones, controles operativos, ¿verdad? Y que de alguna manera yo pueda ir resolviendo de alguna forma. Yo, por ejemplo, aquí les dejo como una serie de pasos, ¿ok? En este caso sería el compromiso del jerarca es lo primero que tiene que estar. ¿Y eso cómo se conforma? Con una sensibilización. O sea, yo es lo primero que tengo que ir a hacer. ¿Cómo sensibilizar a la persona que va a tomar decisiones? Es la primera que tengo que convencer. Conformar, en este caso, el comité ambiental. Y ya con el comité ambiental se genera la política. No lo puedo hacer al revés, porque si lo hago al revés, puedo estar definiendo una política que no es correcto. Algo que tiene que ver con la política es que tiene que ser integral y participativa. O sea, todos tenemos que estar de acuerdo con ese nivel de compromiso que vamos a adquirir, ¿verdad? O sea,
uno de los errores más grandes que se comete es que, por ejemplo, no se toma en cuenta a las personas trabajadoras dentro del establecimiento de la política ambiental. Únicamente se les informa. Se les dice, esta es nuestra política ambiental. Y la persona no puede hacer nada con eso. O sea, es aprendérsela, digamos, directamente, saber que está. Pero no es lo correcto. Lo correcto es que a través del comité institucional, esa política permita la participación de las personas trabajadoras en esa elaboración de la política ambiental. No puede ser solamente el comité o el jerarca el que defina la política. Tiene que ser participativa. Ese es uno de los errores más grandes que se cometen a nivel general. Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes han sido consultados sobre la política ambiental de la empresa? Los que sí trabajan en una empresa que tenga una política ambiental, ¿a cuántos le han consultado sobre la política para la definición de la política? A mí no. Bueno, Ok. digamos, en la empresa están en los cuartos limpios, en las pantallas, A mí no. nos dicen nada más que analicemos y que, bueno, que lo leamos y analicemos lo que dicen. Y ya si haya auditorías, algo así, nada más llevar al auditor, leérselo y explicarle, digamos, qué es lo que dice la política. Pero Correcto, o así sea, como aprendérsela no, porque está también la de calidad y otras. ujú. No, pero directamente con aprender yo no hago nada, ¿verdad? O sea, y el hecho de que yo la tenga, sí está bien, que tiene que estar visible, ¿verdad? Que tiene que estar comunicada. Eso es una regla. Todo el mundo debe conocer la política, pero antes de eso, en la elaboración de la política ambiental tuvo que haber participación de las personas trabajadoras. O sea, ¿a quién se le consultó para el establecimiento de esa política? O simplemente cuando me di cuenta estaba en esa pantalla y dicen, bueno, lean la política ambiental, ahí está, siempre va a estar disponible y vea usted cómo usted aporta la política ambiental. Eso es esa parte de comunicación, pero en la elaboración de la política es donde también debe estar participación de las personas trabajadoras. Por eso les decía que es uno de los errores más comunes. Profe, Ajá. yo estuve, digamos, en una empresa que hubo un caso, que nosotros nos implementaron una política así, porque Ujú. supuestamente venía de Norteamérica, de las empresas de los Estados Unidos, y que así se manejaban todas. Claro, eso es una política organizacional interna, pero a nivel legal, ¿verdad? La política ambiental tiene que ser local. O sea, usted puede tener la regulación que viene de Estados Unidos que dice vamos a trabajar los residuos sólidos peligrosos este año. Ok, bueno, pero dentro de la generación con esa meta o esa regulación de, digamos, de la casa matriz, como empresa, los trabajadores a través del comité de gestión ambiental y las personas trabajadoras, ¿verdad? Se hace la consulta de hasta dónde puedo yo comprometerme con eso que está pidiendo el corporativo, ¿verdad? O sea, eso yo lo tengo que establecer como empresa directamente. No puedo simplemente el gerente decir, nos vamos a comprometer con esto, porque no es una acción única del gerente, es una acción de toda la empresa. Adelante, Brian, sí. No, no, era algo parecido como lo que estaba comentando Henry. Profe, porque yo alguna vez que trabajé en una empresa, yo llegaba y ya las políticas estaban establecidas por ellos. Entonces, yo me acuerdo que yo pasé años de años y ahí nunca hacían eso. Y también, digámosle, como la persona que va llegando nueva no tiene como esa parte, o sea, que le hagan partícipe de una política de esas, porque ya ellos la tienen y con eso me imagino que han seguido o así empezaron. Tal vez, pienso yo, si uno es de los primeros que está en una empresa, tal vez lo tomen en cuenta. Ujú.
pero muy difícilmente, profe, yo nunca he visto eso, yo nada más he visto que usted llega a un trabajo y ya está ahí, con eso usted se tiene que quedar hasta que Ujú, pase ujú. los años ahí, ¿verdad? Sí, bueno, legalmente la política ambiental tiene que actualizarse cada año. Entonces, en ese proceso de actualización es donde yo puedo hacer el proceso de consulta. Eso es un buen punto, pero eso Ujú. normalmente yo no creo que lo hagan, profe. Por eso es uno de los errores más comunes, digamos. Es uno de los errores más comunes a nivel de gestión ambiental. Sin embargo, todas aquellas empresas que están en búsqueda de una certificación, ¿verdad? O que deben demostrarle algo a los clientes en particular, tienen que cumplir con eso. Y lo cumplen. ¿Por qué? Porque necesitan mantener esa certificación o necesitan mantener la confianza del cliente de que yo estoy haciendo eso, ¿verdad? Entonces, cuando la gestión ambiental y salud ocupacional se liga con algo estratégico de la empresa, es muchísimo más fácil, ¿verdad? Porque ya es algo en lo cual no solamente es algo que yo quiero porque qué bonito, sino porque puedo tener un cierre de operaciones o puedo tener directamente de un cliente que se me va, muy importante porque ambientalmente no quiere verse comprometido con una situación que pueda estallar en cualquier momento de contaminación de mi empresa. Entonces, él no quiere vincularse con eso, porque, por ejemplo, em, ustedes han visto esos catástrofes y esas, em, en este caso, noticias que han salido donde dicen, mira, tal empresa se vio involucrada, ta, ta, ta. Una planta de la empresa tal resulta que tenía violación de los derechos humanos o tenía personas esclavas o trata de personas o resulta que tenía esta contaminación particular. Ok, un cliente no se quiere ver vinculado con eso. Que en ninguna parte un periodista pueda llegar a decir, ah, y esta empresa le vendía a fulano de tal. ¿Por qué? Porque eso obviamente a nivel de imagen y reputación cala mucho. Una vez de que yo tengo la elaboración de la política ambiental, a mí me toca hacer el inventario. ¿El inventario de qué? De procesos. El inventario de mi organización. O sea, todos aquellos procesos que tienen una eh, vinculación directa con los aspectos o impactos ambientales, ¿verdad? Hacer el diagnóstico directamente de cómo estamos, esa matriz de aspectos e impactos ambientales y ir desarrollando de forma, digamos, progresiva cada uno de los programas que se van a ir vinculando, ¿ok? Usualmente, cuando yo hablo de la política ambiental, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que quedar claro en esa política ambiental cuál es el compromiso global que la institución o empresa asume, ¿ok? ¿Cuál es ese compromiso global? ¿Y cuáles son los principios que van a orientar a la empresa en esos temas? ¿Ok? ¿Qué principios? Por ejemplo, yo puedo poner el cumplimiento legal. Me comprometo a cumplir todos los requisitos legales que me apliquen. ¿Ok? Ese es uno de los principios. ¿Qué otro puedo yo, en este caso, comprometerme? Tengo que ir, por eso es que hay que hacer esa consulta tanto a la jerarquía como a la empresa, ¿verdad? Que yo puedo ser un gerente muy dinámico y que quiero muchas cosas, pero no es factible para la empresa en este momento comprometerse con el desarrollo de innovación en gestión ambiental, por ejemplo. Eso yo no lo puedo meter en la política porque
ambientalmente o factible de forma operativa, no puede ser. Aunque el gerente esté muy comprometido con eso, pero a nivel de la empresa no se puede lograr, ¿verdad? Usualmente la política ambiental puede ser o tiene que tener al menos estos 3 principios: el cumplimiento de la ley, la prevención de la contaminación y los impactos ambientales derivados de la operación, y la mejora continua. O sea, ¿cómo voy yo a mejorar la situación de la empresa como tal? Entonces, una política tiene que responder a estas 3 acciones de forma global, como mínimo, ¿verdad? De ahí para arriba, todo lo que se quiera, pero como mínimo esos 3, ¿de acuerdo? Usualmente, ya cuando yo hago ese inventario de los procesos, usualmente yo trabajo en los procesos de sus impactos ambientales. Por ejemplo, todo lo que entra en cierto tipo de proceso, ¿qué hay? Por ejemplo, si yo voy a hacer un mueble, ¿ok? Un mueble requiere que yo corte la madera, ¿ok? ¿Con qué corto la madera? La corto con una sierra. ¿Esa sierra con qué funciona? ¿Con Energía. combustible o con electricidad? Ajá, adelante. Con energía. Con energía, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuál energía? Hay que definirla. Ok. ¿Hay consumo de agua? Sí, pero es mínima. Bueno, pero es la entrada, el consumo de agua, ¿ok? ¿Hay consumo de papel? Sí, porque hay que llevar un registro o está el diseño del mueble y ahí está el diseño a mano alzada o el diseño en AutoCAD y ahí está. Hay consumo de papel entonces. ¿Hay consumo de otros bienes y servicios? Sí, probablemente, porque hay que comprar, qué sé yo, los cepillos o hay que comprar las pulidoras, por ejemplo, o similar. Entonces, o hay que comprar la lija. Ok, todos esos podrían ser consumos de otros bienes o servicios. Es una entrada común. Ahora sí, esos entradas usualmente o consumos se pueden convertir en aspectos ambientales y lo que sale de la transformación de esos eh, aspectos ambientales, las salidas de lo que se genera en ese proceso se convierten en impactos ambientales, ¿verdad? O aspectos ambientales, dependiendo de cómo sea. Por ejemplo, hay algo que se llama las emisiones fugitivas. Por ejemplo, hay algo que yo tengo, por ejemplo, si yo tengo una caldera, ¿verdad? Esa caldera como tal va a emitir gases, ¿cierto? O sea, como tal, una caldera va a emitir gases. Un carro va a emitir gases, ¿cierto? O sea, esa es una emisión que es directa. Es una emisión que es un consumo, o perdón, es una generación directa. Pero hay algo que sería una emisión a la atmósfera, ¿cierto? Pero hay algo que también yo podría contemplar que son las emisiones fugitivas. Por ejemplo, para hacer un mueble, yo uso barniz, ¿verdad? Y usualmente hay barnices que necesitan un solvente o que tienen hexano o que tienen heptano, que tienen algún tipo de solvente involucrado en el barniz. Cuando yo tengo y aplico el barniz, por ejemplo, ahí hay una emisión fugitiva, porque el solvente no se queda en el material, el solvente se libera. Y ese es el olor tan fuerte que a veces tiene este tipo de sustancias. Entonces, por ejemplo, ahí yo debería reconocer esa emisión fugitiva.
Y está bien, puede ser que yo use un tarrito así de grande, pero ¿qué pasa si yo tengo que producir 150 muebles al día? Ya esa emisión fugitiva no va a ser tan pequeña, ¿cierto? Entonces yo tengo que declarar todas esas generaciones o todas esas salidas que pueden estarse dando durante cada proceso o actividad que yo estoy haciendo. ¿Tiene sentido? Ujú. Sí, mucho, profe. Ok, muy bien. Entonces, hablamos de que entonces hay consumos que pueden ser aspectos ambientales que son consumos, pueden haber aspectos ambientales que es uso de recursos o aspectos ambientales que son emisiones, vertidos, ¿verdad? Generación de residuos y así sucesivamente. Y algo muy importante es que yo también tengo que contemplar que todos los procesos estén involucrados. Todo lo tengo que evaluar desde el comedor, por ejemplo, hasta el botiquín, el uso del botiquín en un accidente. ¿Cómo voy a gestionar los residuos del uso del botiquín? ¿A dónde lo voy a poner? La mayoría de la gente lo tira al recipiente de residuos ordinarios, ahí en el basurero del comedor. Y ahí hecho la gasa llena de sangre, por ejemplo. Usualmente eso es lo que se hace, pero no es correcto, ¿verdad? O por ejemplo, así es como sucede que la mayoría de la población trabajadora de las municipalidades a nivel de recolección son o sufren punzadas por lo que son las jeringas, que la gente las tira en los botes de basura tradicional o ordinaria. Y eso no es correcto porque ya aprendimos que eso es un residuo de qué tipo, Biopeligrosos. biopeligroso, o sea, no debe ir en un componente residuo ordinario, o sea, si por alguna razón tenemos un consultorio médico o por alguna razón llega alguien, no tenemos consultorio médico, pero llega alguien y aplica una inyección o tenían que inyectarle algo por alguna razón, ¿verdad? O tiene diabetes y entonces tiene que aplicarse cada cierto tiempo la jeringa. Eso yo no lo puedo tirar ahí en los residuos ordinarios de la empresa. Tiene que ser gestionado de forma responsable. Adelante, Brian, ¿sí? Profe, ahora que está hablando de esto, yo tengo una duda. ¿Cómo se deben tratar o cómo se debe utilizar entonces digámosle, los papeles de los servicios normales en las empresas? Porque siempre han sido como residuos ordinarios. ¿Eso se debe tratar diferente por, no sé, o pasan así ordinarios, normales? Usualmente, vamos a ver, lo correcto es que se traten diferente, ¿verdad? Entonces, usualmente los residuos, digamos, uno lo que se busca es que el material que yo utilice, ¿verdad? El papel higiénico que yo utilice pueda ser degradado en el sistema sanitario. Eso es lo ideal, ¿verdad? De forma correcta, porque ahí es donde está el tratamiento de ese proceso, ¿verdad? Si eso no se puede dar porque no se contempló en el diseño, porque, ¿verdad? Muchísimas cosas. eh, entonces, yo debería separarlo, ¿verdad? Y manejarlo como un residuo biopeligroso. Pero si no es una cantidad tan grande en generación con otro tipo, ¿verdad? De residuos, pues se puede llevar como un residuo ordinario, también contemplando la práctica de que se recoge más frecuentemente, ¿cierto? Directamente. Pero lo correcto es que más bien eso esté dentro del sistema sanitario. Ujú. Lo que se debe separar, digámosle, es como la parte de las mujeres, ¿verdad? Que son toallas y cosas así. Eso sí se debería entonces tener algo, Sí, digámosle, un bote diferente, me imagino. correcto. Sí, de hecho, en las empresas donde yo he estado hay botes especiales para las toallas sanitarias
y se recogían y se llevaban, se les daba tratamiento de residuo peligroso. Biopeligroso. Ok, gracias. Con gusto. Exactamente. Ahora hay empresas que, vamos a ver, empresas, por ejemplo, que venden papel higiénico y todas estas dotaciones higiénicas a las empresas, han visto que eso es un gancho. Entonces le ofrecen al cliente, mira, cómprenos esto, y aquí le damos el bote específico de residuos para este tipo de residuo y nosotros recogemos esos residuos y los llevamos y le damos tratamiento. ¿Qué se lleva? Usualmente eso se incinera porque a nivel de los pañales y las toallas sanitarias pueden estar ahí hasta 6.000 años, ¿verdad? 6.000 años en el suelo o el agua. Entonces es uno de los residuos con una persistencia muy alta. Entonces por eso uno trata de darle como un tratamiento especial directamente de este tipo de residuo, ¿verdad? Directamente. Y obviamente que yo debo contemplar todos los aspectos ambientales que nacen de situaciones anormales. Por ejemplo, si yo tengo unidades que utilizan aceite hidráulico, yo debería contemplar que en algún momento se puede dar un derrame o que funcione anormalmente y empiece a gotear aceite. Ok, yo debo contemplar ese aspecto ambiental desde antes para saber si es significativo y hago algo para que eso no pase o si es no significativo y lo que hago es que mantengo un monitoreo, ¿verdad? Y un control operativo en mantenimiento preventivo o similar de las unidades hidráulicas, por ejemplo. Aquí, pues obviamente aquí hay otros ejemplos de cuáles son aspectos ambientales y su correspondiente impacto ambiental, por ejemplo, ¿verdad? Directamente. Obviamente, recordemos que era entonces un aspecto ambiental significativo. ¿Qué era? ¿Qué era? Aspecto ambiental significativo. ¿Qué era? Era el que causaba el, digamos, el impacto, por decirlo así, el deterioro en el momento. Ujú. Muy bien, correcto, ¿verdad? O sea que es casi que inminente. Muy bien. Después de que yo tengo entonces todos estos criterios de perdón, de aspectos ambientales significativos, ya yo hice el diagnóstico de consumo de energía, ¿verdad? Y ya establecí entonces cuáles son mis, eh, en este caso, aspectos ambientales significativos y no significativos. Yo tengo que establecer o redefinir mis objetivos ambientales para que trabajen o tengan coherencia con la política ambiental y tengan coherencia con los aspectos ambientales y el resultado que yo tuve y el impacto ambiental. Por ejemplo, legalmente no es coherente que yo, por ejemplo, tenga una generación, no sé, de 5 toneladas de residuos ordinarios y que yo no tenga un programa de gestión de residuos o un programa de separación de residuos. No es coherente, ¿verdad? Directamente, o sea, yo tengo que ser coherente en qué necesito cumplir y que tengo una meta. De hecho, a nivel ambiental, el Ministerio de Salud solicita que todas las empresas sometan su programa de gestión ambiental cada 6 meses al Ministerio de Salud. Lo que pasa es que la mayoría de la gente del Ministerio de Salud no actúa de forma regulatoria, o sea, solo actúa por reacción, si hay una denuncia, casi siempre, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando hay una denuncia, entonces ahí sí llegan y dicen, pero usted nunca ha presentado como empresa el plan de gestión ambiental, el programa de gestión ambiental.
Lleva 5 años aquí y el permiso de funcionamiento ya se va a renovar y nunca lo ha presentado. Entonces ahí sí, ¿verdad? Porque van y hacen esa búsqueda y escarban todo lo que se pueda porque obviamente hay una denuncia. Pero usualmente no es así y como el ministerio no lo pide, eso es uno de los mayores incumplimientos que hay en las empresas, que no se presenta ese programa de gestión ambiental y gestión de residuos, por ejemplo, a el Ministerio de Salud. Pero eso es un requisito legal, ¿verdad? Por ejemplo, si mi proyecto de construcción tiene una duración mayor a 6 meses, yo debería presentar también cada 6 meses el avance de mi programa de gestión ambiental. ¿Ok? Y obviamente, ¿cómo hago yo para demostrar que estoy avanzando? A través de la medición de los indicadores. ¿Se acuerdan los indicadores de salud ocupacional? ¿Verdad? Que teníamos 2 tipos de indicadores. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran los 2 tipos de indicadores? Preventivos y reactivos. Muy bien, que son preventivos o indicadores de liderazgo, ¿verdad? Exactamente. Y los reactivos que son indicadores de cumplimiento, ¿verdad? Exactamente. Entonces lo mismo ocurre a nivel ambiental, solamente que tenemos indicadores reactivos que son, por ejemplo, el consumo total de agua o indicadores preventivos que son, por ejemplo, cantidad de material separada para el reciclaje. O sea, yo estoy previniendo que una cantidad de residuos vaya a dar al relleno sanitario. Entonces eso se convierte en un indicador preventivo, ¿verdad? Un indicador de consumo o reactivo es, por ejemplo, cuánto gasté de kilowatts hora, o sea, cuánta energía eléctrica o facturación tuve a nivel de energía eléctrica, cuánto consumo de combustible se tuvo, cuánto consumo de papel se tuvo. Esos son indicadores ambientales de nivel reactivo. Las emisiones de gases también son reactivos, pero la capacitación a los funcionarios o a las personas trabajadoras, eso es un indicador preventivo, ¿verdad? Entonces yo debo asegurar que establezca cuáles son todos mis indicadores ambientales. Eso también, y muy importante, deben estar siempre actualizados y comunicados. O sea, en alguna parte yo los tengo que publicar. Eso es también parte de la información pública de las empresas. Entonces yo lo tengo que publicar en algún lado, ¿verdad? En la empresa, en el comedor, o los tengo que estar y que estén actualizados, que la mayoría de veces lo que pasa es que yo defino una pizarra informativa y ahí pasa el de enero y nunca se cambió el de febrero y ya estamos en diciembre y esa pizarra nunca se modificó. ¿Ok? Eso no es una gestión correcta de los indicadores. El indicador tiene que estar actualizado y tiene que servir para algo, ¿verdad? Porque quiere decir que si yo no hago esa modificación en esa pizarra es porque ese indicador no lo estoy usando para nada. Entonces el indicador tiene que servir para tomar decisiones. Si yo tengo un indicador solo por hacer el cálculo, no me sirve para nada, ¿verdad? Directamente. Y obviamente, cuando yo decida, por ejemplo, ese indicador me va a decir qué tan bien estoy o qué tan mal de acuerdo a mi meta ambiental. Y también me va a definir qué acciones puedo estar tomando yo, ¿verdad? A nivel general, directamente. ¿Ok? Por ejemplo, vean que acá, por ejemplo,
son algunas medidas ambientales que uno puede tomar. Por ejemplo, generación de ruido. Ok, ¿cuál es el aspecto o el impacto ambiental de la generación de ruido? ¿Cuál era? Contaminación acústica, ¿verdad? O contaminación sonora. Ok. ¿Cuáles son potenciales medidas que yo puedo tomar dentro de ese programa de gestión ambiental? Bueno, en mi programa yo tengo que describir cuáles son las medidas que yo voy a hacer para controlar o para prevenir ese impacto ambiental, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a incluir un tema de mantenimiento, y yo digo, sí, es que en el mantenimiento se hacen resoques de tuercas y entonces eso hace que la máquina no vibre, que genere menos ruido. Bueno, yo lo podría colocar como una medida de operación ambiental, pero tienes que asegurar que en todos los mantenimientos de equipo eso suceda, ¿verdad? O ya acciones concretas de decir, bueno, vamos a hacer y colocar una barrera acústica, o vamos a colocar un cerramiento acústico para que la fuente de ruido emita menos, ¿verdad? Directamente. O voy a usar el equipo en horario de día, porque de noche le molesta más a los vecinos. Entonces, eso es también una medida que yo puedo definir dentro de mi programa ambiental. ¿Ok? Y obviamente que yo le tengo que dar monitoreo, ¿verdad? Y ese monitoreo tiene que estar ejecutado por un responsable. Hay un responsable que debe estar ligado a cada medida ambiental que está determinada. Si yo no le tengo un responsable, es muy difícil que yo lo pueda lograr. Es muy difícil que yo pueda realmente identificarlo. Ven, por ejemplo, aquí tengo tema, por ejemplo, emisiones al aire. ¿Ok? ¿Cuál sería el aspecto ambiental? El primer aspecto ambiental. ¿Quién me ayuda a leerlo? Ujú. Emisiones de fuentes móviles. Muy bien. Emisiones de fuentes móviles. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué prioridad le están dando o qué nivel de significancia? Alta. Alta, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, puede ser porque es una empresa que es una empresa de comercial, que tiene una flotilla muy grande y son repartidores. Entonces, obviamente, el impacto ambiental. ¿Cuál sería el impacto ambiental definido para esas emisiones de fuentes móviles? Contaminación al aire. Muy bien, contaminación al aire, ¿verdad? Contaminación al aire, ¿por qué? Dióxido de carbono. Muy bien, dióxido de carbono, monóxido de carbono, muy bien, correcto. Ahora sí, ¿cuál puede ser entonces un objetivo? Si yo digo ¿verdad? Para mi empresa, este es un impacto ambiental significativo. ¿Cuál podría ser un objetivo? ¿Cuál es el que ellos definieron aquí? Ujú. Producción de gases. Bueno, emisiones de CO2 es. De CO2, correcto. O sea, van a intentar reducir las emisiones de dióxido de carbono. Ok, muy bien. ¿Y cuánto? ¿Verdad? Directamente, ¿cuánto y cómo lo van a hacer? Ahí se establecen las metas ambientales. O sea, por ejemplo, ellos están proponiendo la disminución del consumo de combustibles en un 30%. Vean que la meta siempre tiene un establecimiento numérico, ¿verdad? O sea, hay una rebaja, una disminución o un objetivo que tiene una variable numérica. Eh, Ujú. Una pregunta, bueno, ahora
como está ahora, en ese caso uno puede, digamos, implementar ahí como meta un 20% cambiar la flotilla a eléctrica. Por ejemplo, esa podría ser una medida ambiental, correcto. Y que, exacto, la meta podría ser, exacto. eh, en este caso, hay una actualización de la flotilla, ¿verdad? Exactamente, muy bien. Entonces vamos a cambiar la flotilla por modelos que sean eléctricos. Bueno, eso es una parte de una meta ambiental. ¿Qué indicador yo puedo usar? Entonces, directamente, por ejemplo, el consumo de combustible. ¿Cuánto estoy comprando? ¿Cuánta combustión estoy haciendo para mis trabajos, para mis operaciones? Ese consumo combustible, probablemente para yo llegarle a la meta, ese indicador tiene que ir hacia abajo, ¿cierto? Si mi indicador pasa un mes y no baja, y pasa otro mes y no baja, y pasa otro mes y no baja, es porque las medidas ambientales que yo estoy estableciendo no son suficientes o no se han implementado. Y eso es algo que yo tengo que, si yo soy la persona que estoy a nivel operativo, yo tengo que tener cuidado porque lo que yo hago puede impactar ese indicador, ¿verdad? Y eso es algo que uno debe siempre sensibilizar a las personas. Recuerden, la sensibilización busca ligar emoción, ¿verdad? El por qué se hacen las cosas, que la persona interiorice la importancia de lo que se le está indicando. Y además se le debe capacitar para que tenga la capacidad de poder actuar de forma positiva sobre el indicador que yo estoy definiendo, ¿verdad? O sea, yo nada gano con decirle a la persona trabajadora, vamos de verdad, es muy importante reciclar, es muy importante que la empresa disminuya la generación de residuos, ¿verdad? Y que se puedan reciclar los residuos. Si yo no le enseño, o sea, no capacito, yo los sensibilicé mucho y ellos lo tienen claro que hay que tener menos residuos que se vayan al relleno sanitario. Pero si yo no le enseño o no les capacito a separar los residuos de forma correcta, al final, si ellos ponen papel y luego ponen vidrio y ponen plástico y todo revuelto, al final tampoco se puede reciclar, que está todo revuelto. Entonces, directamente, vean que es importante sensibilizar, pero también generar la competencia, o sea, esa capacitación genera la habilidad o la competencia o el conocimiento que va a poner en práctica una empresa. Ok, chicos y chicas, ¿tienen claro hasta acá? ¿Sí o no? Más o menos. Cuéntenme. Sí, profe, todo claro. Ok, Ahí voy, por ahí voy. Un momentillo, sí. ok, muy bien. Porque viene el tema de la tarea para la próxima semana. ¿Ok? Entonces, la tarea básicamente ¿se acuerdan en este caso los aspectos ambientales del caso número 1? El caso de aspectos e impactos ambientales, que hay 2 casos, ¿se acuerdan? Sí, pero La primera tarea, ¿sí? Del laboratorio y la excavación, ¿qué era? Ajá, correcto, ¿verdad? Las actividades de minería y excavación y el laboratorio, correcto. Ahora sí, ustedes definieron aspectos e impactos ambientales, ¿verdad? Entonces, con lo que conocemos, obviamente, de la operación, vamos a definir si son significativos o no significativos, o que sea, cuáles son significativos y cuáles serían no significativos. Y van a proponer objetivos, metas
indicadores y medidas ambientales o programas que ustedes creen que se deben ligar con esa acción. ¿Ok? Es como este mismo cuadrito, pero asociado a los aspectos e impactos ambientales que ustedes desarrollaron. Más o menos claro. Más o menos, pero el presupuesto ese tiene que ponerlo, me imagino, profe. Presupuesto no es necesario, digamos, porque no lo conoceríamos, ¿verdad? Pero el resto, pues sí, o sea, ¿qué plazo creen ustedes y tal? Ajá. Pensemos que ustedes están trabajando en esas dos empresas y les están indicando, ok, haz una propuesta, ¿verdad? De los programas de gestión ambiental que tenemos que manejar legalmente, según lo que acabamos de encontrar en ese diagnóstico de impactos y aspectos ambientales. ¿Ok? ¿Cuáles serían los programas que ustedes propongan para esos aspectos o impactos ambientales significativos y no significativos? ¿Ok? ¿Queda claro? Más o menos. ¿Qué es lo que no queda claro? ¿Qué es lo que Tenemos, no? tenemos que escoger una o todas las que nosotros pusimos, profe. Todas, porque ustedes hicieron toda la evaluación. Entonces son todas. Para todos esos aspectos e impactos ambientales hay que generarle una medida ambiental, por lo menos. Una para cada uno. Profe, y a los dos, al laboratorio y a la excavación. Sí, a los dos. Correcto. Ustedes por lo menos definieron dos aspectos ambientales y dos impactos ambientales, ¿verdad? O sea, están ligados. Entonces, para esos dos directamente, hacerle, para esos dos aspectos ambientales, hacerle este proceso, ¿no? Definir, ok, cuál podría ser una meta ambiental, cuál podría ser un objetivo, cuáles serían las medidas ambientales y para esas medidas ambientales, cuál indicador propondrían ustedes, ¿no? ¿De acuerdo? Pensemos, si ustedes hicieron más de dos, ¿verdad? O les salieron más de dos, pensemos, para dos de los aspectos ambientales del caso 1 de la excavación y para dos de los aspectos ambientales definidos en el caso 2, ¿ok? Por lo Pero menos dos de las eso se hace actividades, con los primeros casos que nosotros sacamos los aspectos y los impactos. correcto, con ese caso número 1, el de la excavación y el laboratorio. Ah, Correcto, ok, está bien, profe. De esa agarraríamos 2 de cada una, entonces. correcto. Las dos actividades, hay dos actividades o tres actividades, ¿verdad? Que alguno decía excavación, la otra decía limpieza, ¿verdad? Ok, Ajá. agarrar dos de las actividades y generarle este proceso. Está bien, profe. Es que suena un poco así como complicado, pero ya pensándolo, es tiempito nada más, pero sí, sí ya lo entendí. Tal Sí, vez, es tiempo, pero es sencillo, digamos. Ajá, adelante. Sí, profe, tal vez nos puedes ahí como mandar la clasecita como para guiarlos un poquito, porque dijo el compañero, sí, sí se ve como muy un poquillo complicadillo, ¿verdad? Porque ya sí hay que ponerle como más cositas y meterle mente de que hay qué prioridad, ¿verdad? Qué medidas y todo, que para Ujú, y tal vez ya viéndolo nos podemos guiar un poco más. ujú. Claro, claro, no hay problema. Correcto. Directamente, pues eso es parte, digamos, del ejercicio, ¿verdad? Generar esa capacidad o ese nivel de pensamiento es lo que estaríamos ocupando, ¿verdad? O sea, es lo que Solo para ocupamos que aclarar, ustedes perdón, generen. Ujú. del caso uno agarramos dos actividades que queramos y le hacemos todo el proceso. ¿Es así? Correcto, Ok.
Correcto, porque usualmente para el caso 1 vienen 3, ¿cierto? Actividades. Y para el caso 2 vienen otras 3, ¿verdad? Entonces agarrar solo 2, ¿verdad? Ok. Directamente. Y eso lo hacemos en Word, supongo. Sí, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en el documento o forma que ustedes crean. Si no lo pueden hacer a nivel virtual, pues agarren una hojita y lo hacen y me lo pasan, y le sacan una foto y me lo pasan. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Listísimo. Ok, chicos y chicas, ¿tienen preguntas de la clase de hoy? Yo de mi parte no, yo creo que es más que todo repasar. Ok, muy Sí, bien. por el momento no, nada más, sí, nada más volver a ver la clase y ya analizar un poquito más. Ok, muy bien. ¿Los demás estamos bien? Sí, profe, no igual ahí, volver a ver la clase para ciertas, para refrescar, digamos, de que le queda uno más pegado, más que todo como para la tarea, terminar de aclarar un poquillo y ya con la tarea uno termina Ujú, de ujú. llegarle. Claro, y cualquier cosa cuando vayan haciendo, van a ver que una vez que hagan el primero, el siguiente se le va, digamos, la primera actividad ya, o el primer aspecto ambiental, ya los otros le van a salir con la misma línea de pensamiento, ¿verdad? Entonces, haciendo la primera ya va a ser más sencillo. Cualquier cosa, igual ustedes me escriben, ¿verdad? O me llaman, si yo les puedo contestar directamente, les contesto. Si no, les contacto apenas me desocupe. Pero cuente con eso, ¿verdad? O sea, y contáctenme si están teniendo problemas o si quieren asegurar que lo están haciendo bien o similar, ustedes me contactan, ¿verdad? Sin ningún problema. Muy bien, chicos y chicas, muchísimas gracias por la presencia siempre activa de parte de ustedes. Gracias por ponerle esa intención directamente a este espacio que ustedes están regalando a ustedes mismos, ¿verdad? O sea, hay una inversión que ustedes están haciendo hacia ustedes. Tienen que ir pensando si ustedes quieren el tema de hacer una sesión de entrega de los certificados y tal, ¿verdad? Hacer una actividad de graduación, si quieren. Vayan pensándolo y la próxima semana pues lo vamos comentando, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias Listísimo. a usted, profe, más bien. De Cuídense mucho, acuerdo, profe. Gracias, buenas estén muy noches. bien. Buenas De noches. acuerdo, Gracias, profe. buenas Muchas noches a todos. gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, profe, y buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego.